Bienvenidos mis estimados, les saluda Audionovelas Nakano. Este fanfic no me pertenece, es propiedad de Tinmin. La razón de estos videos es que me duele la vista, así que la convertí en audionovela. Esta es la versión completa. El enlace estará en el primer comentario y sin nada más que agregar comenzamos. Easy, Re, Zero, One Shots Reamef. Easy. ¿Y si el Oni de pelo rosa tuviera un nuevo amo? Roswaal L. Mases miró su tomo de la sabiduría con profunda melancolía y tristeza. Reflexionó sobre cómo las cosas habían fallado recientemente de una manera increíblemente incómoda y frustrante, un fracaso definitivo que lo carcomía. Desde entonces, no había recibido ningún mensaje nuevo de su tomo. Lo miró y lo abrió en la última página de su pasaje final. Ese último pasaje se refería a un suceso no muy lejano. Para entender lo que pensaba, primero hay que entender quién es Roswaal. En concreto, entender esto: Roswaal L. Mases es Roswaal Mases, no su descendiente. Esto fue posible gracias a un macabro ritual que realizó en cada uno de sus descendientes para mantenerse con vida para el bien de sus objetivos. Roswaal Mases una vez dedicó su vida a Echidna. Echidna, la bruja de la avaricia, su mentora, a quien había consagrado toda su existencia desde el momento en que se ganó su corazón y su respeto. Todo comenzó con un beso. Y así, cuando fue sellada, cuando murió, sepultada en el lugar que él conocía como el santuario, dedicó su vida a encontrar la manera de traerla de vuelta. El único camino que vio fue a través de dos objetivos principales. 1. Eliminar a Volcánica, el dragón divino, quien fue la fuente de la mayor tragedia de su vida, junto con Héctor, el brujo de la melancolía. 2. Seguir el tomo de la sabiduría, una copia del libro de la sabiduría / libro del mundo de su mentor. Todo esto para traerla de vuelta. No se equivoquen, no hacía esto para ser correspondido, ni para ser admirado o amado por esa mujer. No. Sabía que probablemente nunca lo sería, y tal vez nunca lo merecía. Pero creía que tenía que recuperarla. La pérdida de esa mujer era, para él, una pérdida inconmensurable para el mundo, para todo el conocimiento y el potencial que albergaba, para su dedicación a moldear el mundo tal como ella lo imaginaba. Para Roswaal Mases, jamás dejaría que el mundo la olvidara. La traería de vuelta con el objetivo de restaurar a una de las mentes más brillantes de la historia. Por eso dedicó toda su vida a este objetivo. Durante más de 4 siglos, se entregó por completo a lograrlo, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Si el tomo de la sabiduría le ordenaba algo, lo hacía, sin importar lo bueno o malo que pareciera. En su mente, cada acción estaba justificada si servía a su causa. El tomo que poseía podía mostrarle el camino hacia el futuro deseado, guiándolo para cumplir su objetivo de revivir a su mentor. Pero tenía que seguirlo con precisión. Así que, si el tomo le mostraba un futuro, un camino que debía recorrer, haría todo lo posible por hacerlo realidad. Si alguien debía morir, él se aseguraría de que muriera. Si algo terrible tenía que suceder, él se aseguraría de que ocurriera. Si tuviera que desechar su moral y ética para lograrlo, las desecharía como si nunca las hubiera tenido. Para Roswaal Mases, si algo pudiera traer de vuelta a Echidna, lo haría. Sin dudarlo, sin miedo, sin vergüenza, anteponiendo su objetivo a cualquier cosa que pudiera detenerlo. Por eso cometió uno de los actos más atroces imaginables, uno que lo trajo a este momento. Desechó la vida de sus propios descendientes.
su hijo, su nieto, su bisnieto, su tataranieto. Sin importar quiénes fueran, abandonaría sus vidas, ocuparía sus lugares y poseería sus cuerpos, hombres o mujeres. No le importaba el género del cuerpo si eso significaba vivir más décadas en pos de su propósito. Un acto monstruoso, quitar la vida a otros para prolongar la suya, una crueldad que cometió, estaba cometiendo y volvería a cometer. En pocos años, elegiría o crearía un nuevo cuerpo. Igual que cuando tomó el cuerpo de Roswell J. Mases, y más tarde el de su propio hijo, y ahora el suyo, su nieto. Al hacerlo, mató a una madre, un hijo y un nieto que nunca tuvieron la oportunidad de vivir plenamente, usándolos únicamente para prolongar su propia vida un siglo más. Roswell Amasis carecía de moral. No es que no comprendiera la justicia que el mundo debería exigir por tales actos al final. Matar gente, usar gente, influir en eventos que causaron muertes que podría haber evitado, descartar a sus propios descendientes para seguir viviendo, atacar al mayor protector del reino, el dragón divino, solo para cumplir su deseo personal de ver regresar a la mujer que admiraba. Pero no creas que él creía que estaba haciendo lo correcto. No. Sabía que cada acto, cada decisión cruel, cada vida arrebatada en su búsqueda jamás podría ser perdonada, sin importar lo que le dijeran. ¿Por qué? Porque no lo hacía por un sueño altruista de ayudar a los demás ni de mejorar el mundo. Su motivación era egoísta y cruel, traer de vuelta a Echidna. No importaba si todo lo que hacía valía la pena. Si pudiera traerla de vuelta, aunque fuera por un instante, si ella regresaba al mundo de los vivos, todo lo que hacía habría valido la pena. Cada momento, cada gota de sangre derramada por sus manos o por otros por su culpa. Así es Roswell Amasis en realidad, alguien que haría cualquier cosa que el tomo ordenara si eso significaba resucitar a la mujer que admiraba. No había nada que no hiciera. Roswell, y entonces. Sensei, mis pecados vuelven para atormentarme. Se preguntó con un dejo de temor y enojo, agarrando con fuerza la tapa del libro. La última entrada del tomo predijo un evento, la masacre de la aldea Oni por parte del culto de la bruja, y que él tomaría la encarnación del dios Oni en el momento adecuado. Era algo que estaba dispuesto a permitir. ¿Y si la aldea fuera masacrada? Aunque las muertes lo entristecieran, eran sacrificios necesarios para su sensei. Los espiaría más tarde. ¿Y si la encarnación de la diosa Oni sufriera algún daño? Mientras fuera una herramienta útil, un arma que pudiera usar contra el dragón divino, la salvaría y la usaría como correspondía. Pero todo salió mal. El pueblo fue atacado. Muchos murieron. Pero Roswell, ¿por qué no estaba allí? ¿Por qué no estaba la herramienta prometida, Sensei? Al preguntar sin su habitual tono extravagante, su frustración se hizo patente. Meses atrás, siguiendo su tomo una vez más, dispuesto a permitir que ocurriera la masacre para conseguir la herramienta perfecta, ella no estaba allí. No había sucedido como el tomo predijo. Había fracasado. La encarnación no estaba allí. No estaba allí para que él la capturara y la conservara. El tomo que lo guió durante años le había fallado irreversiblemente, hacía casi 4 meses. Roswell, ¿dónde me equivoqué? No, no es eso. Ya he cometido muchos errores y pecados. La pregunta es,
¿Qué cambió? ¿Qué impidió que mi herramienta prometida estuviera ahí? Se preguntó mientras se reclinaba en su silla de oficina, sumido en sus pensamientos, tratando de comprender dónde había fallado todo. Incógnita. En un camino no muy lejos de Flandre, no era raro que la gente, especialmente los comerciantes, acampara cerca de las vías principales para descansar. Era una práctica común. A veces, esto incluso daba lugar a la formación de pequeños campamentos, donde caravanas, grupos de viajeros o personas que se encontraban en el camino se reunían para protegerse mutuamente. Era fácil distinguir quién era comerciante de quién no. También era posible distinguir entre un comerciante novato y uno más experimentado, no solo por la calidad de sus carruajes o ropa, sino también por el tipo de mercancías que transportaban. ¿Por qué eso importa? Porque si veías un carruaje en particular, te darías cuenta de que no era glamuroso, sino modesto, ideal para un novato. Lo tiraba un dragón de tierra de escamas oscuras, obtenido en un intercambio en la finca Karsten, con una personalidad fuerte para quienes lo conocían, de pie junto a una de las hogueras encendidas para calentar a los que estaban cerca. Una figura estaba sentada sobre un tronco colocado cerca. Un joven con cabello oscuro y ropa inusual. ¿Qué? Subaru SHHH, Patrasche. Por fin se durmieron. Intentemos guardar silencio un rato, ¿de acuerdo? Patrasche. El dragón de tierra asintió mientras observaba a las dos pequeñas figuras que descansaban con la cabeza sobre su regazo. Dos niñas pequeñas y similares, vestidas con ropas lindas, una con cabello azul y la otra con cabello rosa, gemelas, dormían plácidamente mientras él les acariciaba suavemente la cabeza para ayudarlas a descansar tras un largo día de viaje y negociaciones. Al verlos así, sonrió suavemente. Dejándolos descansar, esperaba que tuvieran una buena noche de sueño. En este sí. Subaru llegó unos 3 meses antes del ataque del culto de la bruja. Como nunca había muerto, su olor no era lo suficientemente fuerte como para provocar un ataque. Subaru desarrolló gradualmente una buena relación con Rem y Ram desde su llegada, especialmente porque le gustaba jugar con Rem cuando sus padres la dejaban afuera. Cuando el culto de la bruja atacó, Subaru pasó por 3 bucles tratando de salvar a los aldeanos después de descubrir su poder. Solo logró salvar a Rem y Ram, recibiendo una enorme cicatriz en su espalda después de evitar que el cuerno de Ram fuera arrancado en el ataque. Debido al hedor del miasma, Rem empezó a dudar de Subaru, a pesar de su amistad, e incluso consideró eliminarlo. Pero con el tiempo, Subaru disipó esas dudas, demostrando que no tenía vínculos con el culto de la bruja y que realmente se preocupaba por ella. Después del ataque, tuvieron que vivir como comerciantes ambulantes, con Subaru asumiendo el papel de sustentar a las dos hermanas. Poco a poco, Ram empezó a sentir algo por Subaru, empezando en la aldea por la bondad y devoción con la que trataba a Rem, por su indiferencia hacia ella, por ser la encarnación del dios Oni, y por haber salvado la vida de ambos, cuidarlos y garantizar su seguridad. Más aún cuando, en un momento clave, le dio un puñetazo en la cabeza para hacerle comprender que si no quería ser la diosa de su raza, no tenía por qué serlo. Ram solo necesitaba ser Ram, no lo que otros querían que fuera. Hizo lo mismo por Rem. Con el tiempo, incluso dejó de llamarlo Barusu y empezó a llamarlo Subaru. Ram conservó su cuerno, pero gracias a la ayuda de Subaru, aprendió a controlar su sed de sangre. Ahora actúa como su protectora y la de Rem durante sus viajes.
Cuando Rem despertó por la mañana en su nuevo hogar, comenzó a trabajar con diligencia, aunque su admirable hermana y su heroína le dijeron que no necesitaba esforzarse tanto. Pero no quería sentirse inútil a la hora de ayudarlas. Levantándose de su cama, comenzó a caminar por la pequeña casa. Bueno, en realidad no era exactamente una casa. Era más bien una cabaña, más grande que una choza, pero no lo suficientemente grande como para considerarse una casa completa. Solo cabían 2 habitaciones. Al despertar, empezó a ordenar las camas y a doblar la ropa, tanto la suya como la de su querida hermana. Se aseguró de que todo estuviera en orden. Aunque no había mucha ropa, se aseguró de que estuviera bien doblada y de que las sábanas estuvieran estiradas y limpias. Una vez terminada, salió al resto del lugar. No era muy grande. Desde la puerta del dormitorio, podía ver la puerta principal, el comedor y la cocina, todos en el mismo espacio compartido, y también podía ver la puerta de la habitación de su héroe. Ya era hora de limpiar su casa. Su hermana y su héroe, Ram-Ne-Sama y Subaru-kun, siempre le decían que no necesitaba hacer todo esto tan temprano y que podía descansar un poco más si quería. Subaru, Rem necesita descansar mucho para poder crecer y convertirse en una mujer increíblemente hermosa. Él siempre decía eso cuando le daba palmaditas en la cabeza. Al pensar en eso, se sonrojó un poco y colocó sus manos en sus mejillas, sintiendo su rostro calentarse al recordar esa amable voz diciéndole cosas amables a alguien como ella. Al recordar eso, se concentró nuevamente en ocuparse de las tareas del hogar, mientras los otros 2 habían salido temprano para ocuparse de otros asuntos. Lo hizo por su propia voluntad, queriendo ayudar a aquellos importantes para ella tanto como pudiera, especialmente después de todo lo que habían hecho por ella. Al igual que su hermana, que nunca la negó como su hermana menor. Rem supo, desde el momento en que tomó conciencia de sí misma, que era una copia de su hermana mayor. Una copia inferior, que nunca podría esperar compararse con esa figura inalcanzable que era Ram, la reencarnación del dios Oni, el más amado entre la gente de su aldea, el que todos esperaban que liderará a su clan y a los semihumanos a la gloria que durante mucho tiempo habían creído que merecían. La verdad es que Rem creció viendo lo talentosa que era su hermana en todo lo que era importante para quienes las rodeaban. El mejor ejemplo era la magia. Ram podía usar fácilmente la magia del viento para cortar varios troncos a la vez, mientras que Rem tenía dificultades para cortarlos uno por uno, lo que le llevaba mucho más tiempo. ¿Y en qué era bueno Rem? Las únicas cosas por las que la elogiaban, como insistía su hermana, eran las tareas domésticas, como limpiar, cocinar y mantener la casa. Cosas que, en la mente de Rem, su hermana podría hacer mucho mejor si realmente lo intentara. Simplemente no lo hizo, por lástima, lo que le permitió a Rem la oportunidad de sentirse útil. Wamam estaba profundamente agradecida por la amabilidad y humildad de su hermana mayor por eso. No es que Rem se viera a sí misma como sobresaliente en esas áreas tampoco. Sus padres le dejaron claro, sin palabras, que jamás podría compararse con Ram. Siempre se centraron en el brillante futuro que su hermana tendría como orgullo de su clan y raza. Rem era solo la sombra, un trampolín para hacer que su perfecta hermana mayor brillara aún más por contraste. Por eso, a veces, sentía un poco de envidia. Envidia hacia su hermana, que parecía mejor en todo y podía hacer lo que quisiera. No había nada que hiciera que Rem se sintiera especial. Mientras continuaba con sus tareas,
estos pensamientos permanecían en su mente. Luego de limpiar, comenzó a prepararse para cocinar, decidiendo hacer un plato especial para que cuando regresaran, pudieran disfrutarlo juntos. La pequeña niña de cabello azul, codiciosa, según ella misma, quería que su hermana y su héroe la elogiaran por su cocina. La idea la hizo sonreír de nuevo. Natsuki Subaru. Subaru-kun. Su héroe. O al menos, así le gustaba llamarlo. Lo conocieron antes del ataque del culto de la bruja. Era un comerciante que se había establecido temporalmente cerca de la aldea Oni durante sus viajes. Cuando se conocieron, fue más bien por casualidad. Ella y su hermana estaban vagando por el bosque cuando lo encontraron a él y a su pequeño carro, tirado por un solo dragón terrestre y que transportaba algunos artículos para vender, incluida comida. Su primera interacción provino del propio niño. Los saludó cálidamente y los invitó a acercarse, un comportamiento que Rem encontró sorprendente en ese momento. Su hermana incluso consideró la posibilidad de que tuviera malas intenciones y casi intentó matarlo. Afortunadamente, eso no ocurrió. De hecho, ocurrió lo contrario. Rápidamente acortó la distancia y se presentó de una manera que podría haber parecido extraña a algunos, incluso a ellos. Soy Natsuki Subaru. Soy súper nuevo en esto del comercio y no tengo ni idea de este mundo. Pensándolo bien, ella rió entre dientes. Subaru se había comportado de forma amable con ambos, incluso explicándoles por qué había llegado tan lejos. Se vio obligado a abandonar su ciudad natal y terminó en una ciudad no muy lejos de la aldea Oni. Eso por sí solo fue bastante intrigante. Su primer encuentro fue incómodo, pero en retrospectiva, fue divertido. Se presentó como siempre, actuó con genuina amabilidad e incluso les ofreció la oportunidad de explorar sus productos. Les dejó probar algo que había preparado con la ayuda de un cocinero, mayonesa. A Rem no le había gustado el sabor tanto como a su hermana, pero aún así estaba agradecida por sus modales y por permitirle quedarse con un frasco sin pagar. No había sido un mal día cuando lo conocieron. Y los días siguientes fueron igualmente interesantes, especialmente cuando empezó a hacer negocios con los aldeanos. No fue una hazaña fácil. Rem sabía lo recelosos que eran los Oni con los forasteros, especialmente con los humanos sin rasgos semihumanos. Su pueblo era muy tradicional y lo había sido durante mucho tiempo. Recordó lo agresivos que eran sus compañeros de aldea hacia los forasteros, y Subaru no era la excepción. Aunque no le habían hecho daño físico, lo trataron con frialdad y mostraron poco interés en lo que vendía. Incluso sintió lástima por él. Pero incluso entonces, nunca pareció desanimado. Siguió intentando realizar ventas. Incluso los saludaba cálidamente cada vez que los veía por el pueblo, tratándolos como amigos de toda la vida. Esto continuó durante varios días. Por extraño y desconocido que fuera, Subaru de alguna manera lograba llamar la atención e incluso conseguir algunas ventas. Tras el primer día, al menos se marchaba con algunas ganancias al anochecer. Y no solo a través de los negocios, su manera de interactuar con la gente hizo que poco a poco ésta se abriera a él, aunque siguieran recelosos de su actitud excesivamente amistosa e íntima. Me pareció casi surrealista. Cuando finalmente empezaron a hablar más a menudo, fue porque él dio el primer paso. Rem y Ram no tenían mucho interés en hablar con él, ni sentían la necesidad de hacerlo.
Pero no pasó mucho tiempo para que sus opiniones cambiaran, porque él siempre era amable. Ni siquiera le importó tratarlos por igual. Su hermana era la reencarnación del dios Oni, la más fuerte de la aldea. Ram tenía un poder que la hacía superior a todos los demás. A Subaru no parecía importarle nada de eso cuando hablaba con ellos. Incluso tuvo el descaro de intercambiar comentarios sarcásticos y bromas juguetonas sin dudarlo. Una vez, incluso tuvo la audacia de darle un golpe en la cabeza y regañarla cuando estaba a punto de tener un ataque de ira, y, para su sorpresa, eso la calmó. Porque no mostraba ningún respeto por los títulos ni el estatus. La trataba como si fuera solo una chica común y corriente a la que le gustaba provocar. Ese tratamiento se extendió también a Rem, pero de una manera diferente. No la dejaría insultarse ni decir que era peor que su hermana. Se aseguró de elogiar sus habilidades, incluso si la propia Rem pensaba que eran mediocres. Era como si quisiera humillar a Ram y fortalecer la autoestima y la confianza de Rem. Una auténtica dualidad en su trato con cada uno, como si intentara crear equilibrio y una nueva dinámica entre ambos. Rem no quería que tratara a su hermana con nada menos que el máximo respeto y dignidad que ella merecía, como la reencarnación del Oni más poderoso, pero a Ram genuinamente no parecía importarle. De hecho, parecía más feliz. Ella estaba más alegre, tenía menos ataques de ira e incluso elogió a Subaru por reconocer lo increíble que era Rem, incluso si la propia Rem no podía creer que fuera digna de tal elogio. Rem acababa de terminar de preparar la comida y la estaba poniendo en la mesa, tal como solía hacerlo para sus padres y su hermana en su antiguo pueblo. Y como si fuera una señal. Subaru, Rem Rin, hemos vuelto. Ram, Rem, hemos regresado. La pareja llegó. El comerciante y su guardaespaldas aparecieron repentinamente por la puerta. En cuanto entraron, se acercaron a la mesa. Rem, bienvenidos de nuevo, Nee-sama, Subaru-kun. Gracias por todo su esfuerzo. Ella hizo una reverencia cortés ante ellos en señal de saludo. Los dos se quedaron quietos un momento. De repente, Subaru y Ram inclinaron la cabeza hacia Rem. Subaru y Ram, gracias por tu duro trabajo, Rem. Rem, gritaron fuerte y humildemente, agradeciéndole sus esfuerzos. Subaru levantó la cabeza con una gran sonrisa, secándose las lágrimas falsas. Subaru, ser recibidos en casa con una comida recién hecha por alguien tan linda como Remrin, qué verdaderamente bendecidos somos, Ramrin. Ram, no lo sé, Subaru. Siento que es injusto tener una hermanita tan trabajadora. ¿No es demasiado tener esta bendición? Rem, Al ver cómo actuaban ambos, la pequeña Oni de cabello azul comenzó a sonrojarse furiosamente mientras la colmaban de elogios como si fuera un ser divino demasiado santo para sus ojos mortales y frágiles. Rem no hizo nada especial comparado con Subaru-kun y Nee-sama. Ella tartamudeó tímidamente, agitando las manos delante de su cara para intentar detenerlos. Los dos intercambiaron miradas antes de volver a mirarla. Ambos ajustaron su postura, poniendo una mano en la cadera y la otra bajo la barbilla, imitándose. Luego inclinaron sus cuerpos hacia la izquierda, junto con sus cabezas. Subaru, Ram. Nuestra querida Rem aún no parece entender lo importante que es. Ram, Subaru,
Subaru. Mi querida hermanita aún no parece entender lo irreemplazable que es. Cada uno habló por turno, algo que Rem llegó a reconocer. Y antes de que pudiera reaccionar, Subaru la levantó y la elevó en el aire. Subaru, si Rem todavía no lo entiende, entonces tendremos que metérselo en la cabeza. Rem, Subaru, Rem es la mejor, Rem es la mejor, Rem es la mejor, Rem es la más linda, la mejor cocinera, la mejor limpiando, la más amable. Ram, ¿no estás de acuerdo? Ram no necesita estar de acuerdo cuando Subaru simplemente dice la verdad, pero sí, Ram está de acuerdo en que su hermana es la mejor. Declararon en voz alta mientras Subaru la hacía girar en el aire, sonriendo ampliamente, haciéndola sonrojar aún más. Rem se encogió en sus brazos, casi implosionando por la vergüenza. Rem, Nesama es la más linda. Subaru, Ram es tu gemela, así que si Ram es la más linda, eso automáticamente hace que Rem también sea la más linda. Rem, Ram, exactamente. Si Ram es la más linda, Rem también lo es. Pero Subaru se equivoca, porque la hermana pequeña de Ram es incluso más linda que la propia Ram. Justo cuando estaba a punto de menospreciarse nuevamente, Subaru y Ram la interrumpieron, poniéndola aún más nerviosa. Subaru la sentó con cuidado mientras Ram se sentaba a su lado. Subaru se sentó entre los dos, a la cabecera de la mesa. Los tres se sentaron frente a sus platos. Rem seguía sonrojada. Subaru, Ram. El solo olor de la comida de Rem ha llenado de calidez el corazón de este inútil comerciante. Ram, Subaru. El solo aroma de la comida de mi querida hermanita hace que esta hermana mayor sin talento se sienta indigna de comerla. Rem, no digas cosas así. Subaru, no, solo le he hecho cumplidos a Rem Rin como 17 veces hoy. Y ni siquiera escuchó la mayoría, así que tengo que compensarlo. Tengo la meta de felicitar a Rem Rin al menos 50 veces al día, todos los días. Lo proclamó con entusiasmo y una sonrisa brillante, haciéndola sentir aún más avergonzada. Siempre era así cada vez que llegaban al hogar temporal en el que se alojaban. La alzaban en el aire y la llenaban de elogios hasta que no aguantaba más. Y lo hacían tan a menudo que ya debería estar acostumbrada. Pero aún así, cada vez le parecía abrumadoramente nuevo, y eso parecía animarlos a hacerlo con más ganas. Eso la hizo sentir avergonzada, pero también feliz. Y no pudo evitar preguntarse, ¿qué había hecho ella para merecer ser tan bendecida? En este sí. Subaru trata a Rem y a Ram por igual, como a cualquier niño normal, algo que ambos disfrutan. Aunque Rem sigue creyendo que Ram merece más respeto del que le da. Los ataques de ira y los impulsos violentos de Ram provocados por su cuerno, irónicamente, comenzaron a desvanecerse gracias a Subaru, quien la trataba como a una persona normal. No le importaba si era especial o no, ni si tenía cuerno. Cuidaba a ambas hermanas por igual y valoraba a Ram por sus acciones, no por su linaje. Ambas hermanas están enamoradas de Subaru, pero como aún son jóvenes, Subaru lo ve como un afecto infantil, similar a como trata a Petra en la línea de tiempo principal. Ram actúa como protector de ambos, especialmente cuando Subaru tiene que viajar por negocios. Por ahora no tienen un hogar permanente.
Subaru usa su dinero para alquilar cabañas modestas donde pueden quedarse un tiempo. Cuando Rem comenzó a sentir el miasma de Subaru, él ya se había ganado lo suficiente de su confianza como para que ella no dudara ni sintiera la necesidad de atacarlo. Eso es todo por este video, muchas gracias por ver, den like y suscríbanse, nos vemos en el siguiente video.